Oye, ¿cómo ves la crisis en Medio Oriente? Bueno, es estas situaciones que son súper fluidas, entonces hay que estar siempre atentos minuto a Sí. minuto, porque lo que ayer parecía que era una tregua, hoy en la mañana, pues ya parece que no es tanto, ¿no? Por supuesto, el problema que estamos enfrentando es una serie de líderes que son muy erráticos. Entonces, por supuesto, Donald Trump ayer sale con toda la confianza del mundo a decir, ya se acabó la guerra. Y hoy amanecemos sabiendo que no se ha acabado y que ha seguido, y además ahora Trump está súper enojado y súper molesto. ¿Pero por qué? Porque es un tipo de liderazgo que opera no por estrategia ni por plan, sino un tipo de liderazgo que opera por impulso y por la sensación de que tiene que hacer algo. Lo que es importante entender de lo que está viviendo Donald Trump es que él llegó al gobierno primero con la fantasía de que era un pacificador. Él iba a acabar la guerra con Ucrania, él iba a acabar la guerra en Gaza, no logró nada de eso. Y entonces Netanyahu se aprovechó de esa situación para manipularlo y presionarlo a que se metiera en una guerra con Irán, que no hacía falta porque no hay ningún reporte de inteligencia que confirme que en efecto los iraníes estaban avanzando en una bomba nuclear. Entonces lo que tenemos es un Trump que se dejó manipular para meterse en un conflicto, pero trató de vender de inmediato que gracias a su intervención en el conflicto ya se había resuelto. Y pues amanece con la novedad de que pues no se ha resuelto. Ha de tenerle ganas al Premio Nobel de la Paz, ¿eh? Uy, para su Oh, ego es desde una su primer medalla. gobierno. Sí, No, pues viste que los pakistaníes ya lo propusieron nomás por pues alguna cosa lambiscona que les habrá ofrecido, sí. porque pues no hay ninguna No, razón qué para. absurdo. Y este asunto puede derivar puede crecer, ¿no? Muchos seres humanos en la Tierra pensamos que estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial, al menos un asunto casi tan parecido como la crisis de los misiles en los 60 el siglo pasado. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es una tercera guerra mundial fragmentada. Es decir, tenemos tantas guerras pasando en este momento que se acumulan a una guerra mundial. Está Ucrania, está lo que está pasando en África, está lo que está pasando en Medio Oriente. Todas estas guerras están matando tantas personas y soltando tantas bombas. Lo que pasa es que no son dos bloques en apariencia, porque finalmente sí son dos bloques, pero lo que estamos viviendo es una situación de conflicto como no habíamos visto hace mucho y lamentablemente no estamos viendo los liderazgos políticos que nos harían falta en un momento como este. ¿Qué derechos tiene un representante de un país en andar metiendo conflictos que puedan derivar en una crisis mundial? O sea, y digo, qué irresponsable, un disruptivo, un megalomaníaco que tiene evidentemente fuertes alteraciones mentales, y lo dijeron Claramente. los psiquiatras y los psicólogos estadounidenses. Imagínate el riesgo que significa ponerles a una personalidad así tan cerca un botón rojo, ¿no? Es muy peligroso, muy irresponsable lo que están haciendo. Creo que parte del dilema que estamos viviendo precisamente es que los grandes liderazgos mundiales son profundamente inmaduros, por decirlo de alguna forma. Trump, Netanyahu, Putin, son liderazgos guiados por el ego y eso es un riesgo geopolítico gigantesco. Yo no sé muy bien, o sea, y ves las voces de la razón, dirías tú, los canadienses o Macron o tal, pues nadie los pela. O sea, los pobres europeos están ahí tratando de que alguien, por favor, les haga caso en sus cosas súper razonables de cómo tratar de construir la paz y nadie los pela, porque estos no son liderazgos construidos a partir de estrategias o ideas profundas del tipo de mundo que quieren, sino son liderazgos construidos a partir del narcisismo. Y eso para la humanidad es peligrosísimo. Y eso nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Oye,
Y ya que hablamos así, yo recuerdo la tradición de la política exterior mexicana que tenía un gran prestigio el siglo pasado, En un efecto. gran prestigio con pantalones de enfrentarte a Estados Unidos, ¿no? Y ser el líder en América Latina en la defensa, por ejemplo, de Cuba, que ahora ya no se podría mantener, no podría soportarse. Pero bueno, independientemente de eso. ¿Cuál crees que pudiera ser o ha sido, cómo ves el papel de México en este concierto, en este contexto tan complicado? Creo que Claudia Sheinbaum ha tratado de regresar a México al mundo, cosa que me parece muy bien, porque, pues, como recordarás, Andrés Manuel nos aisló por completo, nunca salió del país o prácticamente nunca, nos mantuvo marginados de todas las grandes reuniones. Claudia está tratando de regresar y de posicionarnos. Lo que pasa es que quizá es un poquito tarde y este es el precio del gobierno de aislamiento de Andrés Manuel, porque ya lo que está tratando de hacer Claudia ya se siente débil, se siente inefectivo, ¿no? Porque claro, pues sale la Cancillería a decir, pues los llamamos a la paz y ¿sabes a cuánto gobierno le resuena? Pues absolutamente ninguno. Ya no estamos siendo un país que se sienta con la autoridad moral o con el peso internacional como para realmente pues, hacer un efecto en la discusión. Estamos absolutamente borrados de la discusión. Sí, es una vergüenza porque México debe ser protagonista y relevante, ¿eh? ¿Tiene con qué? Tiene principios de política internacional muy destacados, ¿no? Bueno, tenemos una larga historia de sí ser mediadores y de tal, pero fíjate lo que ha pasado con nosotros. Ahora odiamos a todas las instituciones internacionales. Es que también ese es el problema de las políticas que estamos viviendo. Por ejemplo, si la OEA dice, creemos que la elección judicial y el proceso judicial fue poco recomendable, le pedimos al resto de los países que no lo imiten y México reacciona furiosamente contra una institución que pues, no siempre tienes que estar de acuerdo con ella, pero no es una institución que esté en contra de México, ¿no? No es una institución que avale la corrupción ni que haya sido aliada del priismo o del prianismo, bla, bla, bla. Eh, Somos un país que ha aprendido a decir nadie puede opinar sobre mí. Cuando el alto comisionado de los derechos humanos habla sobre las desapariciones forzadas en México, México reacciona absolutamente ofendido y descalifica a Naciones Unidas. Entonces, en esa circunstancia de que México no permite que nadie se hable sobre nuestros problemas, pues ¿cómo, con qué autoridad moral internacional vas a hablar sobre los problemas de los demás? Es que nosotros como nación hemos sacrificado eso y pues entonces ¿cómo va a esperar Claudia y el canciller que pues alguien nos pele? Pues obviamente no, pues ¿por qué? Claro. Ahora, hablando del ánimo del internacional, concierto internacional, ¿qué posible evolución contemplas? Es muy difícil pensar que las cosas pueden comportarse de una u de otra manera, pero ¿tú cómo ves el conflicto? ¿Hacia dónde crees que pudiera eventualmente dirigirse? Yo creo que yo no sería apocalíptico en este sentido, porque la verdad es que el régimen iraní está profundamente debilitado. O sea, lo que hemos visto es que en muchos de sus contraataques y de sus intentos de manifestar su poder en realidad han sido casi de exhibición para su propio pueblo, ¿no? El ataque de ayer a la base estadounidense, los ataques que ha hecho a Tel Aviv han sido profundamente débiles. O sea, lo que no estamos viendo es ese Irán que podía realmente representar una amenaza para todos. Entonces, lo que han logrado bastante eficientemente con todo lo horrible que es los israelíes es debilitar a las fuerzas terroristas que apoyan a Irán y a la capacidad militar iraní por sí misma. El tema es que Irán ahorita no está en posición de irse a la guerra con nadie. Entonces, lo que están haciendo es mandando señales de que no nos pueden humillar, porque pues tienen que Sí. decirle eso a su propia sociedad,
pero tampoco están en capacidades ni de destruir una base militar, ni de hundir un barco estadounidense, ni de realmente quemar a Tel Aviv o una ciudad importante israelí. Entonces, lo que yo creo es que en los próximos días lo que vamos a ver es un desgaste progresivo de esta guerra hasta que lleguen a una especie de status quo y, ¿sabes qué? Mi expectativa es que no va a cambiar mucho. O sea, vamos a nomás mantener esta situación horrible donde Israel sigue con su guerra genocida contra los palestinos, Trump sigue convencido de que él es el gran pacificador y Irán sigue oprimiendo a su sociedad. Oye, y tengo que hacer esta pregunta, ¿y cómo ves a México? No necesariamente en ese contexto, ¿cómo ves la situación en el país? Complicada también, ¿no? No, bueno, por supuesto. A mí lo que me preocupa, y es lo que hablábamos al principio, es el avance en las intentonas de censura. A mí me parece que no es accidental. Digo, no es que yo crea que son unos grandes estrategas, pero los esfuercitos que estamos viendo en distintos estados de la Sí, República, en distintos sí, lugares para promover la censura, no me parecen accidentales. Yo creo que están viendo qué tan lejos pueden llegar contra Héctor de Mauleón en sí. Tamaulipas, con lo de Laida Sansores, con lo de Puebla. Son poquitos ejercicios a ver si la sociedad reacciona. Y lo que me preocupa muchísimo es que la sociedad no está reaccionando. Entonces podemos saber medios como el mío, como el tuyo, que somos los que decimos esto está muy mal, pero necesitamos ser acompañados por la sociedad y en la medida que no lo Sí, seamos, sí, no sí, estoy seguro qué herramientas vamos a tener. sí. Fíjate, había una influencer, no me acuerdo del nombre, una joven mexicana, muy atractiva, por cierto, que estaba en Cancún, si no mal recuerdo, y él se traía jodido a la autoridad, jodido al gobierno, ¿eh? A Andrés Manuel López Obrador se lo traía, pero no le daba tregua. Y además mucho, mucho con datos aquí. A ver, usted dijo esto y esto y esto y esto y esto, y eso no, esos datos no son correctos. Y bueno, pues le echaron un montón, los bots hicieron un montón y entonces fueron a quejarse ante las redes sociales de que la persona estaba, pues, ofendiendo, que estaba... ¿Y qué hizo la red social? La censuró, la cayó, le bloqueó sus cuentas. Y así la van a hacer con otros, ¿eh? Y pueden hacerlo con nosotros también, por supuesto. Nos echan un montón y entonces la red social dice, no, ya son muchas quejas, sácalo, vámonos. Y se acabó. El caso poblano a mí me parece súper significativo de el esfuerzo de el régimen por crear herramientas para silenciar en redes, porque claro, la última frontera es Internet. Nadie puede controlar lo que pasa ahorita en Internet. Sí, Entonces, qué urgencia. Pero es interesante que tengan esa necesidad de hacerlo porque pues, eh, Claudia es súper popular, o sea, tampoco es así como que la oposición sea muy efectiva, ¿no? La oposición es un desastre. Entonces, ¿de dónde viene esta urgencia autoritaria de silenciar a las voces críticas que seguimos existiendo? La verdad es que me cuesta un poco de trabajo encontrarle la urgencia, porque no es como que le estemos haciendo mucho daño, simplemente estamos contribuyendo a una discusión pública y no lo quieren. sí, ¿Qué te puedo tienes decir? razón. Te mandamos este testigo de esta charla, a ver si aparece allá en México Por 5.0. supuesto. Te felicitamos por esa iniciativa, les felicitamos a tu equipo de trabajo, muchas gracias. Y pronto nuevamente tocamos la puerta para platicar sobre la situación que estemos viviendo, internacional o nacional, con mucho gusto, Andrés. Muchísimas gracias y siempre cuenta conmigo, Eduardo. Un Muchas gran gracias, abrazo a eres ti y muy a todo tu amable. equipo. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.